Buenos días, tardes o noches, o en el momento que nos esté escuchando. Mi nombre es Daniel Escobar, docente de Media Fortalecida del Colegio Santa Marta. Les doy la bienvenida a su podcast, El Laboratorio de Media, un espacio creado y producido por los estudiantes de grado décimo que tiene como propósito ser una ventana de información. Hoy vamos a hablar sobre una película elogiada por la crítica del año 2010, protagonizada por los actores Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo, dirigida por el mítico director de cine Martin Scorsese. Está basada en el libro The Shutter Island del escritor estadounidense Dennis Lehane. Este episodio está escrito, ambientado y grabado por la estudiante Ivonne Natalia Sierra Giraldo. Muchas gracias y comenzamos. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy les vengo a resumir una película llamada La Isla Siniestra, que a mi parecer no es tanto como un resumen, sino más bien una opinión o crítica mía. Si ustedes tienen una opinión de esta misma o creen que estoy equivocada, están en todo su derecho y pues allá ustedes. Si quieren creer lo que quieran, bien puedan. Yo creo esto y espero que lo disfruten. Bien, empezamos esta película con el detective llamado Teddy Daniels, que en estos momentos se encuentra montado en una barca y está pues algo mareado, más que natural. Al salir a cubierta se encuentra con su nuevo compañero llamado Chuck. Junto a él van a investigar la desaparición de una paciente llamada Rachel Solando. Esto en un hospital o cárcel psiquiátrica donde se aceptan a los criminales más peligrosos que nadie quiere tener. Pero aquí tienen distintas maneras de tratar esas enfermedades y algunas bastante curiosas que conoceremos a lo largo de la película. Por eso les pido que presten suma atención, sobre todo a los detalles pequeños que les voy a narrar a continuación. Bien, justamente al llegar a la isla, se encuentran con que, pues el oficial al mando les explica que hay 3 edificios, A, B y C, siendo el C donde están los pacientes más peligrosos y donde solamente alguien con autorización puede entrar. Luego de esto proceden a entregar sus armas. Extrañamente Chuck, el compañero de Teddy, tiene una torpeza casi incriminatoria al entregar esta arma, pues se demora bastante para alguien que ya tiene experiencia y ya sabe cómo entregar. En fin, sin más que decirles al entrar, les muestran a algunos pacientes que están por el jardín, algunos con unas miradas bastante inquietantes a mi parecer, y sospechosos, diría yo. Luego de esto se encuentran con el doctor Cowley, que procede a explicarles todo sobre Rachel Solando. Esta mujer vivía aún en su fantasía. Ella había ahogado en un lago a sus 3 hijos, pero seguía en la fantasía de que los demás presos eran sus vecinos, al igual que los enfermeros, y ella seguía llevándolos a la escuela. Estos, al inspeccionar el cuarto de ella, encuentran que había escapado descalza y debajo de una especie de tabla encuentran una pequeña nota que dice: la ley de 4. ¿Quién es el 67? Algo bastante inquietante que nadie logra entender, ni siquiera el propio Cowley. Después de esto, los agentes proceden a revisar la periferia de la isla. Se dan cuenta que no puede escapar por las rocas, son muy filosas, la marea está alta, así que era bastante improbable. Pero algo inquietante que ve Daniel es un pequeño faro que está a lo lejos y retirado de la misma isla, que para ir necesitarían ir en un bote. El oficial le dice que ese faro ya está registrado y que ahí solo tratan en las aguas negras. Algo para mí un poco más sospechoso, pero bueno, se los dejo a ustedes. Ya dentro de la casa del Dr. Cowley se nos explica, bla bla bla, y se nos presenta otro doctor. ¿Quién será este? Pues es el doctor Jeremia, alemán. Aquí él les habla que, pues, de la paciente, de sus métodos, de cómo cree que es la buena curación para este tipo de enfermos mentales.
Luego de esto, Teddy, al escuchar la música que están poniendo, le trae una especie de recuerdo de cuando su pelotón liberó a Dachau, un campo de concentración nazi. Recuerda haber visto a un nazi tirado en el suelo cubierto de sangre mientras suena la misma canción de fondo. Luego de esto, Teddy exige ver los expedientes de los médicos, pero se lo niegan completamente. Esto a él lo pone, a mi parecer, muy agresivo, siendo que es un detective, debería ser más respetuoso. Pero bueno, se pone muy agresivo y comienza a gritar, y le explican que es que el consejo no les dio permiso para entregárselos, pero ante todo le ayudarán en cualquier cosa a él y a Chuck. Él, obviamente desconfiando de esto, Teddy les asegura que su investigación ya terminó y que al amanecer se irán de ahí. Luego de esto saliendo, él le dice a Chuck que cree que nada de esto es real, que cree que esto tiene algo muy sospechoso, que Rachel no pudo haber escapado por sí sola y que tuvo ayuda de alguien más. Al acostarse a dormir, tiene una especie de sueño, yo diría que más bien como una visión, porque empieza a soñar con su difunta esposa. Esta en el sueño le reclama por ser alcohólico y él le responde que toma para olvidar las muertes que tiene encima, por la liberación de Dachau y las cosas que ha visto. Esta le sigue reclamando y aparecemos en la escena de una pequeña sala en un departamento. Daniel abraza por la espalda a su esposa mientras ella le sale agua y sangre del vientre y empieza todo el departamento a cubrirse en cenizas. Hay que hacer un paréntesis aquí y decir que según Teddy, su esposa murió en un incendio en su departamento. Cerrando este paréntesis, la esposa le dice a Teddy: aún no puedes irte. ¿Por qué? Porque aquí sigue Rachel Solando y Andrew Ladies. No se nos explica quién es este personaje. ¿Quién será Andrew Ladies? Pues solo les pido que recuerden ese pequeño nombre. Al siguiente día, Teddy tiene una conversación con el Dr. Cowley, que le explica que en estos momentos hay una guerra, porque la vieja escuela cree en la psicocirugía. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Pues la psicocirugía se trata de hacerle operaciones a los enfermos mentales para así de cierto modo volverlos más tranquilos, volverlos zombies básicamente. Y la nueva escuela cree en la farmacología, que se trata de suministrarle a los pacientes medicamentos para reprimir sus instintos peligrosos o algo por el estilo, lo cual yo pienso que es básicamente la misma vaina pero menos riesgosa. Pero bueno, allá cada quien. Cowley nos explica que él no tiene esta visión, que él cree que los pacientes se pueden curar por medio de la aceptación de la realidad, por medio de afrontar los hechos, afrontar lo que en verdad hicieron, y esto con entendimiento y comprensión poder curarse de cierto modo. Para mí esto es una visión bastante empática de parte de este hombre. Sinceramente, yo pienso, esta es mi opinión, voy aclarando, que no todos los criminales tienen la culpa de lo que hacen. Ya me explico. Digamos que, les voy a poner un ejemplo, un pequeño niño que es maltratado, es golpeado, sus padres lo maltratan, lo violaron, de todo. Ese niño tuvo una infancia horrible, ¿sí? Recuerdos que nunca se podrán borrar. Tiempo después, nunca consigue la ayuda necesaria. Esto que lo lleva a hacer, lo lleva a matar, a replicar lo mismo que le hicieron a otras personas, a que ellos sientan el dolor que él sintió. Esto por eso me lleva a pensar que todo tiene un origen. Una persona no tiene el 100% de la culpa de lo que hace, porque todo tiene un origen, todo tiene un inicio. Pero bueno, sigamos. Luego de esto se nos muestran varias entrevistas y una a resaltar es de una mujer.
que mientras lo están interrogando opina que pues Rachel Solando, la paciente que están buscando, se merece morir. ¿Por qué? Porque asesinó a sus 3 hijos, bla bla bla. Luego de esto ella nos cuenta de que ella mató a su esposo con una hacha. ¿Por qué? Porque le era infiel constantemente, y no solo eso, sino que también la golpeaba y nadie hacía nada. Esto de cierta manera prueba mi punto de vista, pero como dije, allá ustedes mirarán. En fin, luego de esto Teddy procede a preguntarle por Andrew Ladies. Ella al escuchar ese nombre se queda aturdida y se pone muy nerviosa, por lo cual le pide a Chuck un vaso de agua. Este va a traérselo y mientras él se lo trae, rápido toma la libreta de Teddy y escribe algo. Cuando llega con el vaso de agua, ella empieza a beberlo. Lo raro es que no se ve el vaso. Cuando ella está tomando el agua no se ve nada en sus manos, pero cuando lo deja sobre la mesa se ve perfectamente el vaso sin agua. Luego de esto, Chuck y Teddy tienen una pequeña conversación donde Teddy cuenta que Andrew Ladies es el criminal que incendió su edificio y por lo tanto mató a su esposa. Y se cuenta que este se encuentra justamente en este manicomio hospital y que se encuentra en el edificio C, el edificio donde están los presos más peligrosos. Mientras estos revisan el cementerio, Chuck le pregunta a Teddy sobre qué le escribió la paciente en su libreta. Este se le enseña y dice, corre, lo cual me lleva a sospechar muchas cosas, me lleva a pensar, no sé, siento que algo pasa. Pero como ya dije, al final todo esto tendrá un giro de 180 grados. Pero bueno, no los molesto más, continuemos. Luego tiene una pequeña conversación donde Teddy le cuenta que habló con un paciente que logró escapar de esta misma isla y que al escapar o al salir mató a 3 personas. Este rogó que lo asesinaran o que lo metieran en otra cárcel, menos en esa. Luego de eso, Teddy procedió a interrogarlo y este le cuenta que ahí realizaban experimentos con pacientes. Teddy tiene la teoría de que les hacen operaciones para convertirlos en zombies o en gente manipulable. Luego de esto, Chuck procede a ofrecerle un cigarrillo. Acá abro un pequeño paréntesis y es que Teddy nunca ha fumado de sus propios cigarrillos. Al inicio, Chuck le dan de los cigarrillos que están en el hospital. Bueno, cerrando paréntesis, nos encontramos que los doctores tienen una pequeña reunión, donde muchos están a favor de que en el edificio C se les aplique la lobotomía. Lobotomía, operación que se les hace a los presos que se atraviesa un punzón por la parte de arriba del párpado del ojo para chuzar algunas partes del cerebro para volverlos tranquilos, por así decirlo. Pero Cowley no está de acuerdo con esto. Cowley cree que se pueden curar por medio de la aceptación, lo cual se puede ver fácilmente que muchos doctores no comparten su opinión, en especial el doctor Jeremiah, ya mencionado. En ese momento entran los detectives y escuchan que en los edificios A y B se encuentran 42 pacientes, por lo que sumados con el edificio C se encuentran 66 pacientes. Pero si recordamos un poco atrás, la nota en la que encontraron en el cuarto de Rachel Solando decía el paciente 67, o básicamente decía quién es el 67. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿quién es el número 67? Luego de esto, Cowley procede a decir que encontraron a la paciente Rachel Solando. Teddy procede a interrogarla y se da cuenta de que es verdad lo que dijeron, que ella vive en una fantasía donde cree que sus hijos están vivos, que los pacientes son sus vecinos. Y le cuenta a Teddy que lo único que hizo fue sacar a los niños o llevar a los niños al colegio. Esto procede a abrazarlo, lo cual afecta mucho a Teddy. Lo pone en una migraña terrible y lo marea de cierta forma.
Aquí Cowley le ofrece algunas aspirinas y pastillas para que pues Teddy descanse y se mejore. Luego de esto, Teddy procede a tener otro de sus famosos sueños, donde aparece en el campo de concentración de Dachau. Mientras camina encuentra el cuerpo ensangrentado de Rachel Solando y al lado una pequeña niña, que se levanta y le dice: debiste haberme salvado. Luego de esto cambiamos a otra escena, donde aparece Andrew Ladies, un hombre con una gran cicatriz en el rostro, que está sentado frente al fuego. Luego enciende un encendedor y comienza a hablar con Teddy. Luego de esto, Teddy se gira y se ve a Rachel Solando ensangrentada caminando hacia él, y enfrente de ella cuerpos de 3 niños. Aquí Teddy procede a despertar, pero en otro sueño, donde aparece su esposa y le dice que aún no se puede ir, que Andrew Ladies sigue ahí y que lo tiene que asesinar. Este se despierta rápido y apenas se despierta, Chuck procede a poner un cigarrillo en su boca y le cuenta que por las fuertes lluvias el sistema de seguridad se averió, así que pueden ir al edificio C a inspeccionar para poder encontrar a Andrew Ladies. Mientras proceden a ir, luego de esto ya en el edificio C les advierten que varios pacientes están sueltos y que son demasiado peligrosos. Cuando Teddy va caminando, un paciente lo ataca por detrás, pero él logra librarse, tirándolo al suelo y empezando a ahorcarlo. A mi parecer esto es una conducta bastante agresiva, viniendo de alguien con cierto nivel de autoridad que debería tener respeto. Pero bueno, por poco matarlo, Chuck lo separa y se lleva junto con otro doctor a el paciente a la enfermería. Entonces Teddy queda caminando solo. Luego de esto, Teddy sigue caminando y enciende varios fósforos hasta que se encuentra con George Noyes. No sé si lo pronuncié bien, perdónenme, no soy bueno. George Noyes era el hombre que supuestamente había escapado, había matado a 3 hombres y rogó que no lo devolvieran a la isla. Al encontrarlo comienzan a compartir algunas palabras. Aquí Teddy le pregunta que cómo fue que regresó a la isla. Le responde que por su culpa, que todo esto era un plan creado por la misma isla, que nada de esto era real y que ni siquiera su compañero Chuck era de confiar. Hay que poner acá otro pequeño paréntesis, y es que toda la escena fue iluminada con fósforos. Bien, pues a continuación el paciente procede a decirle a Teddy que si quiere salir de esa isla tiene que dejar ir a su esposa. Teddy alucina con su esposa, que lo llama, y el paciente se da cuenta y le dice: déjala ir, ella tienes que dejarla ir. Luego de esto, sin la iluminación de los fósforos, el paciente dice que Andrew Ladies fue transferido y solamente podría estar en un lugar, el faro. Luego de esto, caminando hacia allá, se encuentra otra vez con su compañero Chuck y empieza a idear un plan para lograr llegar hasta el faro. Chuck alega y le dice que es muy peligroso, pues la marea está demasiado alta y los riscos son difíciles de bajar. Teddy, de forma cortante y directa, le dice que lo hará solo y empieza a bajar por el risco, pero el miedo lo ataca, el miedo al agua. Luego de esto, ve una pequeña luz en una de las cuevas que se encuentra en el risco. Al escalar y entrar, se da cuenta de una gran sorpresa. Aquí se encuentra a una mujer frente a un fuego que resulta ser la verdadera Rachel Solando. Hay que hacer un paréntesis y decir que esta mujer se encontraba bastante maltratada, muy rasguñada y ensangrentada, sobre todo en sus piernas. En fin, acá proceden a hablar y Rachel le cuenta de que la otra Rachel que vio era en realidad una enfermera falsa que la estaba suplantando, y que ella también fue enfermera de este hospital,
pero al darse cuenta de que experimentaban con los presos, la trataron de loca y la internaron ahí mismo. Luego de esto, le dijo a Teddy que si se queda más tiempo es probable que él también resulte ahí, y le preguntó que si había tomado alguna pasta de ahí o siquiera había fumado sus propios cigarrillos. Teddy niega todo con una cara de susto. Al día siguiente procede a despertarse y Rachel le dice que no hay manera de salir, que no, ella se seguirá moviendo y cada noche cambia de lugar. Teddy procede a irse y al llegar al edificio habla con Cowley. Cowley le cuenta que todos están asustados, pues un hombre golpeó a uno de los pacientes más peligrosos del edificio C y habló con un esquizofrénico. Por obvias razones se refiere a Teddy. Luego Teddy le pregunta por Chuck, su compañero, y en esto Cowley le responde que él llegó solo, que no llegó con nadie, que él no tenía ningún compañero. Esto aturdió bastante a Teddy, que se da un duchazo de agua y intenta como reflexionar en ese momento. Luego de esto se encuentra con el doctor Jeremiah, que sospechosamente intenta sedar a Teddy. Este lo empuja contra una pared y el doctor Jeremiah le responde que él es peligroso, que debería estar muerto. Y Teddy le responde que el verdadero peligro es él, devolviéndole el sedante. Luego Teddy, asustado por qué le habrá pasado a su compañero Chuck, empieza a pensar que lo capturaron y lo llevaron al faro para hacer experimentos con él. Luego de esto se aproxima al acantilado y se lanza al agua en dirección al faro y así nadar contracorriente para llegar hasta ahí. Al llegar al faro se encuentra con Cowley, que le explica toda la verdad. Aquí se nos revela que Teddy era el aclamado paciente 67, que llevaba 2 años internado ahí, y que la ley de 4 se trataba, por así decirlo, de una especie de juego o anagrama, diría yo, que es juntar 2 pares de nombres y cambiarles las letras. Aquí se nos da que Edward Daniels, o sea él, y Andrew Ladies es un anagrama con las mismas letras. O sea que Teddy todo este tiempo era Andrew Ladies. Asimismo, Rachel Solando es un anagrama de Dolores Chanel. Dolores Chanel era el nombre de su esposa. Luego de esto nos cuentan que Teddy era un hombre muy peligroso, que lastimaba tanto guardias como pacientes, que lo que sí era verdad él que fue a la liberación de Dachau, que vio muchos nazis, que mató a muchos nazis, y justamente por esto no lo pueden dejar libre con su mentira, porque es un guardia entrenado, alguien con experiencia en batalla, lo cual lo hace muy peligroso. Teddy, sin creer nada, tiene como ganas de irse, pero justamente entra Chuck, que le explica que él es su doctor responsable, que estuvo fingiendo ser su compañero para protegerlo de los demás y que no le hicieran daño. Un paréntesis, el verdadero nombre de Chuck es el doctor Sheehan. Acá empiezan a contarle a Teddy la realidad. Empiezan a decirle que su esposa Dolores incendió su departamento y al pasar esto se mudaron a la casa del lago, que fue donde ella ahogó a sus 3 hijos. Teddy empieza a tener una especie de migraña donde recuerda todo. Recuerda que un día llegó de trabajar y al llegar encuentra a su esposa totalmente tranquila, que le dice: llevé a los niños al colegio. Se queda impactado porque es sábado. Luego de esto sale afuera de la casa y a lo lejos ve 3 cadáveres flotando en el lago. Desesperado, corre a intentar sacar los cadáveres. Luego intenta darle respiración boca a boca, saca a los 2 niños y a la niña pequeña, que era con la que él soñaba. Lo saca y se da cuenta que ya es muy tarde. Con lágrimas en sus ojos, su esposa lo abraza, lo mira a los ojos y le dice: libérame. Él obviamente entendió y le dispara en el vientre.
Luego de esto se nos da a entender que todo eso fue una actuación global para hacer que Teddy, o en este caso Andrew Ladies, entendiera lo que hizo, se diera cuenta de la verdad y así no tener que hacerle una lobotomía ni medicarlo con pastillas. Luego de esto Teddy se despierta pues se había desmayado y acepta toda la realidad. Pero Cowley no se confía, pues él ya había aceptado la realidad meses antes, pero volvió a recaer. Luego de esto se nos muestra una escena donde Chuck, o bueno, el doctor, está sentado en las escaleras. Y bueno, el doctor Sheehan. Y a su lado se sienta Teddy y empieza a referirse a él como Chuck. Y le empieza a decir que piensa que algo malo está pasando en este lugar, lo cual pues nos da a entender de que volvió a recaer. Sheehan mira al doctor y pues le hace una cara de desilusión, le hace una cara de que no funcionó. Varios médicos se acercan tranquilamente a Teddy con un punzón en mano y él se levanta y va hacia ellos sin oponer resistencia. Y antes de ir le pregunta a Chuck, o bueno, al doctor Sheehan. Luego de esto, pues Teddy le pregunta a Chuck o a Sheehan que qué sería peor: vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno. Aquí se nos da a entender de que él no recayó, que estaba fingiendo nada más para que lo asesinaran o bueno, para que le hicieran la lobotomía, para así seguir en su fantasía y no aceptar la realidad de que él era ese mismo monstruo. Aquí se acaba la película y nos deja varias incógnitas, como por ejemplo, ¿por qué la paciente le escribió corre en la libreta? ¿Quién era esa Rachel Solando que encontró en una caverna? Porque me parece en lo personal muy sospechoso. No sé, yo encuentro varios espacios vacíos que sinceramente no se me explican. Me parece de cierto modo verdad lo de Teddy, pero también me aparecen varias incógnitas que me hacen creer que en verdad sí experimentaban con pacientes. En especial sospecho del doctor Jeremiah, pero como dije, pues ustedes verán qué piensan. También se nos muestra una bonita metáfora, yo diría, con el agua y el fuego. Se muestra que Teddy desde el comienzo tiene una afectación por el agua, se marea en el bote, le tiene miedo a saltar y nadar hacia el faro, y justamente cuando más se acerca a la verdad, más agua aparece. Cuando le dicen que Chuck no vino con él, que él no existe, se da un duchazo con agua, como intentando afrontar la realidad, como intentando pensar. Y cuando más se acerca a la verdad, se empieza a sumergir en el agua para ir hacia el faro. También se nos muestra lo contrario con el fuego, pues siempre que está en una mentira, entre comillas, aparece una escena con fuego. En sus sueños, la interrogación con el paciente, la verdadera Rachel Solando. Pero bueno, esta película es una película asombrosa. Te da un giro inesperado en la mitad, en el comienzo también, y al final es completamente fascinante y aterrorizante, pues te muestra distintos puntos de vista que tú ni siquiera llegaste a pensar. Bien, esto es todo. Dejo que ustedes también piensen y que opinen si comparten mis opiniones o no. Fue un placer, hasta luego. Bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima ocasión. Recuerde que la mejor forma de hacernos crecer es compartiendo este podcast con un amigo en cualquiera de sus redes sociales. Mi nombre es Daniel Escobar, docente de Media Fortalecida del Colegio Santa Marta. Su podcast favorito se despide, El Laboratorio de Media. Hasta pronto.